Bueno, bienvenidos de nuevo a nuestros estudios bíblicos. Seguimos con el estudio del tabernáculo. Hoy llegamos a un lugar muy especial que se llama el velo del tabernáculo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Vamos a empezar leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 11 hasta el 25. No sé si me ayudas. Dice Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, pues porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca a mí. Vamos a orar y empezamos con este estudio. Que sea Dios obrando en nosotros para que nos dé el entendimiento y el discernimiento para poder comprender todo lo que este tabernáculo significaba en el nuevo pacto. Entonces oremos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias porque tú nos has dado, Señor, el privilegio de acercarnos a tu palabra y entender todas las cosas. Por la revelación que tú trajiste y por el poder del Espíritu que ahora obra en los hijos, que nos acercamos confiadamente ante este trono de la gracia, Señor. Obra con poder, te lo pido en esta mañana, que seas tú orando, dándonos el discernimiento, dándonos el conocimiento, el poder de tu palabra, para que nosotros podamos hacer toda la obra que tú nos has encomendado hasta aquí, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy estamos mirando el velo del tabernáculo y pues ya llevamos un recorrido que empezamos ya hace casi 2 meses, donde entramos por esta puerta, ¿no? Entramos a esta puerta, por esta puerta que es la puerta, ahorita vamos a mirar qué separaba esta puerta, entramos al lugar del sacrificio, pasamos por la fuente o el lavacro, entramos por esta otra puerta, que era bueno, aquí me muestra como el primer velo, la segunda puerta que atravesamos para entrar al lugar santísimo. Miramos la mesa de los panes, miramos el candelabro, miramos la semana pasada el altar del incienso, y ahí nos encontramos con este que llama aquí esta estructura el segundo velo o el velo del tabernáculo, que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Bienvenida, Daisy, Gaby, buenos días. Gracias, buenos días. Entonces, Gracias. vamos a mirar Éxodo capítulo 26, versículo 30 al 34, donde describe esta parte del tabernáculo. Éxodo 26, 30 al 34, si Daisy me ayudas con esta porción, por favor. Listo, ya la tengo. Dale. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines.
y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y lo pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo dentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Muy bien. Entonces está escribiendo justamente este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y que al otro lado del velo estaba esta arca que era muy importante dentro del pueblo, porque era donde se manifestaba la presencia misma de Dios. Y esa tapa que cubría el arca se llamaba ¿cómo? El propiciatorio. El propiciatorio. Vamos a ver qué significa eso del propiciatorio. Entonces, este lugar, pues obviamente es el lugar donde está el sumo sacerdote. Justo la semana pasada miramos que el sumo sacerdote, antes de pasar al otro lado, tenía que hacer esta ofrenda encendida del incienso, que subía como un olor fragante que llenaba el lugar de un olor fragante, ¿no? Pues es que durante todo nuestro recorrido lo que hemos visto es que se está sacrificando a los animales, está el olor de la sangre, como el olor de la muerte, ¿no? Como esta sensación de sangre y muerte, y este olor, pues de alguna manera, es un olor que es agradable y que está justo antes de pasar al otro lugar, y que representaba, vimos la semana pasada, la oración, sobre todo la oración del sumo sacerdote por el pueblo, y que nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, presentó esa oración cuando vemos en Juan capítulo 17, todo Juan capítulo 17 es una oración de intercesión por los que él dejó y por los que habrían de creer. Entonces, está justo antes de pasar a otro lado, entonces este velo está, ¿no? Al otro lado del velo, pues está el último objeto, que es como el objeto más sagrado que hay dentro del tabernáculo, que es el arca del pacto. Y nosotros vimos que para llegar a este punto, ¿no? el sumo sacerdote debe estar plenamente preparado en santidad. Ya vimos que estuvo cubierto por la sangre, que tuvo que limpiarse por el agua, que tuvo que cumplir todos los oficios dentro del lugar santo, y todo se hacía con suma reverencia, porque el fallar en alguno de los puntos, o no presentarse con toda santidad delante de Dios y entrar al lugar santísimo de esa manera, pues representaba la muerte de él. Y solo una vez al año se podía cruzar al otro lado. O sea, durante todo el año se presentaban sacrificios afuera en el lugar, en el atrio, y en el lugar santo se presentaban cada 8 días, se cambiaban los panes, se presentaba incienso, pero solo una vez al año el sumo sacerdote podía atravesar al otro lado. Eso lo vimos cuando estudiamos las fiestas del Señor, la fiesta de Yom Kippur o la fiesta de la expiación, donde el sumo sacerdote podía cruzar al otro lado, y no sin sangre, ¿no? Hay que estar cubierto con la sangre del cordero. Entonces, no se entraba en todo momento, sino que siempre se hacía solamente en ese momento especial que se llamaba la fiesta de la expiación. Y ahorita tenemos que ver, ya nosotros hemos entendido un poco esa palabra expiación, que es como estar cubierto, ¿no? Lo que hace Jesús es cubrirnos con su sangre. Y cuando nosotros miramos la propiciación o el propiciatorio, es como el hecho de ejecutar o de la ejecución misma, o la ejecución de que él hizo con esa sangre de cubrir. Esto lo vamos a ver un poco más claro. Entonces, nosotros ya hemos atravesado 3 puertas, 3 velos, que son, pues en este caso, la primera puerta o el primer velo era el que separaba el desierto de los atrios, ¿no? Entonces, aquí afuera está el desierto, donde todo el pueblo se presentaba. Algo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el culto, es que nosotros siempre leemos un salmo, ¿no? Siempre leemos un salmo que tiene que ver con la predicación. Y era que cuando el sumo sacerdote y el pueblo iban de camino hacia esta puerta, ellos iban cantando los salmos. O sea, ellos iban cantando
Obviamente en ese momento no existen los salmos de Moisés, porque todavía David no existe siquiera, pero ellos van cantando los salmos y esa costumbre se siguió. Inclusive después al templo también se iban cantando, ya se incluían los salmos de David, después cuando ya se construyó el templo. Pero entonces esta puerta pues hacía una separación entre el lugar del desierto o de la esclavitud, que eso representaba, ¿no? Como el lugar de la esclavitud, y entraba al lugar de los atrios. Nosotros vimos que cuando uno menciona en el hebreo el nombre, yo no lo sé decir, cuando uno menciona ese nombre, pues se traducía como el camino. Era como el camino para entrar a este lugar. La segunda puerta o el segundo velo que separaba era el tabernáculo, que era ya entrar al tabernáculo, separaba el atrio, que es este lugar, para ya acceder, bueno, yo coloqué estas cosas acá, para acceder ya a lo que es el lugar santo. Entonces esa era la segunda puerta o el segundo velo que se atravesó después, obviamente, de haber hecho el sacrificio de sangre, después de haber hecho haberse lavado con el agua, se podía acceder a este lugar. Esta era la segunda puerta o el segundo velo que separaba el tabernáculo del atrio, y en hebreo, al traducirlo al castellano o al español, se traduce como la verdad. Y hoy estamos viendo el tercero, que era el lugar, que era el velo que separaba este lugar santo, donde estaba la mesa de los panes, donde estaba el candelabro, donde estaba el altar de incienso, del lugar santísimo, que es donde está el arca del pacto, que tenía la tapa del propiciatorio. Y pues cuando Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues está haciendo alusión que nadie puede llegar al Padre o a la presencia de Dios que se manifestaba solo en este lugar santísimo. Nadie puede ir si no era por medio de Él. Y ahora estamos entendiendo que esto, como lo empezamos leyendo hoy en Hebreos 10, pues es sombra de los bienes venideros, ¿no? Y algo curioso, o curioso no, sino algo que nos muestra, por ejemplo, los tiempos de escritura de, por ejemplo, el libro de los Hebreos, es que cuando el autor de los Hebreos está hablando acerca de esto que hacen, porque después esto se reemplazó, este tabernáculo, cuando Dios le indicó a David dónde era el lugar que había de construir el templo, que era Jerusalén, él le dice, o sea, se reemplaza este tabernáculo ya por un templo, pues que está hecho de esta misma manera, pues tiene unos atrios, tiene un lugar santo, un lugar santísimo, y se siguen presentando sacrificios en el templo como se hacían en el tabernáculo. Se siguen guardando las mismas fiestas, se sigue haciendo de la misma manera. Y cuando el Señor hace toda la obra redentora, cuando Él está en la cruz y dice consumado es, o sea que Él ya cumplió todo esto. Esto que era sombra lo cumplió Él espiritualmente y nos abre este camino para llegar a la presencia de Dios, que en ese momento pues se debe dejar de hacer lo que era sombra, ¿no? Porque ya se supone que ahí se entendía que todo esto que se hacía estaba manifestando que el Cristo iba a cumplir todo esto. Pero aún así, cuando está escribiendo el autor de los Hebreos este libro o esta carta a los Hebreos, aún todavía se están desarrollando estos sacrificios en el templo. Por eso es que él tiene que escribir esta carta, para decirles, miren, no, eso ya no se hace, eso era sombra. Estas cosas no pueden quitar, en cuanto a la conciencia no pueden obrar, eso en cuanto a la carne. Entonces, eso nos indicaría, por ejemplo, que este escrito fue hecho antes del año 70. ¿Por qué sabemos que fue hecho antes del año 70? Pues porque en el año 70 va a pasar un suceso que el Señor había profetizado, que era que no iba a quedar piedra sobre piedra, ese templo iba a ser destruido, y obviamente al no haber templo, pues no se podían seguir haciendo los sacrificios. Entonces fíjese que si no fuera así, como lo está narrando el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, pues Dios nunca hubiera permitido que se destruyera ese templo, porque era necesario que se siguieran haciendo estos sacrificios. Pero leímos ahorita en la carta a los Hebreos que dice que Él lo hizo una vez y para siempre, o sea, ya no se tiene que repetir, Él ya consumó todo lo que había de manifestarse.
Entonces, esos son los 3 velos. Estamos haciendo un pequeño recorderis. Y este velo también se conoce como el velo de la separación, ¿no? Es un velo que separa, ¿no? Se conoce como la separación. Y vamos a ver por qué es un velo de la separación. ¿Qué representaba esa separación? ¿Por qué estaba velado? Eso se llama un velo, ¿no? Es que a veces nosotros pensamos en un velo. Cuando uno le pregunta, ¿usted sabe qué es un velo? Entonces pues, se imagina esas cositas transparentoscas que, ¿sí? Como esas telas medio transparentes que no pesan nada, que son blanquitas, ¿no? Que se colocan en las ventanas, que es como una capa antes de la cortina como tal, ¿no? Entonces es un velo que deja entrar la luz, que es translúcida y que uno podría pues casi que ver para el otro lado. Pero cuando habla del velo no están hablando de algo que fuera así, como medio transparente, sino que era una cosa pesada. Es más, en el templo en Jerusalén, ese velo, que fue el que se rasgó cuando el Señor muere, ese velo para colgarlo a veces había que utilizar unos caballos para jalarlos, para colgar esos velos, porque era una cortina muy pesada. Y de hecho Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I, nos dice que aún tomando 2 caballos, uno a cada lado de ese velo, y jalando para los lados, no era posible romper ese velo. Era una cosa que era fuerte, pesada, ¿no? No se imagine que es una telita que se rompía con el viento, sino que era una cosa muy pesada. Y eso era lo que no permitía pasar al otro lugar. Pero no solamente el hecho de que hubiera un obstáculo, sino que si la persona o el sacerdote o el sumo sacerdote osaba pasar al otro lugar sin hacer todo lo que se le había indicado antes, pues eso representaba la muerte del sacerdote. Y solo se podía hacer un día, en el día que Dios indicaba, ¿no? Entonces vamos a leer Génesis 3:24 para entender qué es lo que separaba o por qué se produjo esta separación. Estaba mirando por allá Glorita intentándose conectar, no sé si se pudo conectar porque no la veo. Glorita, si estás conectada, bienvenida. Entonces, ¿quién quiere leer Génesis 3:24? Aquí lo tengo. Dale. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida, de la vida. Esta narración de Génesis 3 pues, nos está mostrando lo que teológicamente se conoce como la caída del hombre o el momento en el que el hombre introduce el pecado y por el pecado se produce la muerte o la separación. Eso traduce muerte, ¿no? Muerte traduce separación. Entonces Dios tiene que sacarlos de ese lugar, ¿no? Los saca del acceso al camino del árbol de la vida, porque le va a decir, mire, saquémoslos de aquí, no sea que extiendan su mano y tomen del árbol de la vida y vivan eternamente. ¿Qué significa eso? Que si ellos hubieran tomado ese árbol en esa condición de pecado, pues no había manera de redimirlos más adelante, sino que tiene que sacarlos de ese lugar y se establece una separación con Dios. Nosotros ya hemos estudiado que Dios dio al Espíritu al hombre para tener la comunión con Él, porque Dios es Espíritu. Cuando el hombre transgrede la ley o peca, pues lo que muere en él es el Espíritu, porque nosotros vemos que ahí sigue la historia de Adán y Eva teniendo hijos e hijas, bueno, teniendo la descendencia, porque lo que murió realmente es el Espíritu o la comunión. Y eso fue lo que produjo esa separación. Por eso hay un lugar en el que no puede acceder una persona si no es por la provisión que Dios dio. ¿Sí? Es por Dios mismo. Mire, el hombre no puede hacer nada para remediar esta separación. Por eso la promesa que le va a dar, bueno, ahí está el jardín, una pintura que nos muestra un poco, nos ilustra un poco lo que sucedió en el huerto, ¿no? Que ellos fueron engañados por Satanás, transgreden la ley y fueron lanzados por los ángeles fuera de este lugar porque no era posible que estuvieran en ese lugar. Ya vemos por qué, no podemos profundizar en este tema, pero es por el pecado que se produce esta separación. La muerte se introduce por el pecado. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6,
Versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces eso es lo que produjo la muerte en ellos, el pecado y la separación. Pero hay una promesa que se le da más adelante a Abraham, que es la provisión para ese pecado. Es que inmediatamente ellos pecan, no hay provisión para su pecado. Lo que hace el Señor es una sombra, ¿sí? Porque Dios dice que sacrificó un animal y los cubrió su vergüenza con unas pieles. Entonces el primer sacrificio registrado en la Escritura es un sacrificio hecho por Dios mismo para cubrirlos a ellos. Y en ese momento no hay una provisión como tal para el pecado, ¿no? Ellos en ese momento no podrían haberse arrepentido, porque nosotros hemos visto que el arrepentimiento involucra la sangre del cordero, pero hasta ese momento no existe. En ese momento no hay provisión para esa redención o para abrir otra vez ese camino. Esa promesa se la da a Abraham, ahí en Génesis 22:8, vamos a buscarlo, dice que esa es la promesa que Dios le da a Abraham, de que a futuro él se iba a proveer de ese cordero que iba a quitar el pecado del mundo. O sea, hasta ese momento no hay provisión, ¿no? Porque hay algunas teologías indican que si Adán en ese momento se hubiera arrepentido, se hubiera vuelto a abrir ese camino, pero la Biblia dice que no, porque no hay una provisión. Lo que hace Dios al cubrirlos, que ya lo vimos hace como unos 20 días, que es cubrirlos, tenerlos cubiertos, primero con la sangre del animal que sacrifica y después con la piel, que nos representaría, lo vimos la vez pasada hermosamente, esas telas o esas pieles que cubrían este tabernáculo, que lo hacían en un lugar oscuro. Pero la provisión está ahí en esa promesa. ¿Quién lo tiene? Génesis 22:8. Veo que Glorita se está intentando conectar, no sé por qué no se ha podido conectar, no la veo. Yo lo tengo. Dale. Y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Perdóname, es que preciso aquí pasó una moto y no me dejó escuchar. Ah, bueno, lo repito entonces. Por favor. Sí. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esa es una narración donde Dios mismo le pide a Abraham, su hijo, a Isaac, y él está en este lugar, el monte Moría, que es el lugar donde le indica que debía hacer el sacrificio. Y mire que no hay nada al azar dentro de lo que hace Dios, porque este monte Moriah, donde iba a sacrificar Abraham a su hijo, es el mismo lugar donde Dios le dice a David y después a Salomón que es el que realmente levanta el templo. Este lugar es la explanada donde se hizo después el templo. Esto es Jerusalén, donde está Abraham e Isaac y donde se va a sacrificar. Ese es el lugar donde se construiría el templo muchos años después, el templo de Jerusalén, o esto es Jerusalén, ¿no? Y la promesa que le da, o la revelación más bien que tiene Abraham, es que Dios mismo, porque en este momento va a sacrificar a Isaac, y él lo iba a sacrificar, dice el libro de los Hebreos. Pero Dios le dice que en el momento que lo va a sacrificar, le dice que se detenga y encuentra un cordero trabado por sus cuernos en una zarza. Y ese es el cordero que provee Dios, como una sombra del cordero que habría de manifestarse, que es Jesús mismo. El Señor es el cumplimiento, ¿no? Ahí, el cumplimiento de la justicia, quedó mal escrito. Esa es una señal realmente del verdadero cordero que había de manifestarse, que Juan el Bautista nos iba a mostrar. Cuando el Señor viene a su bautismo, él le dice a los discípulos, mire, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto, mire, desde el mismo momento que atravesamos la puerta, es más, la indicación que hay en la puerta, los colores, los materiales, todo está mostrando a este cordero. Así funciona la fe, ¿no? Porque todo estaba mostrando proféticamente del cordero que había de venir
y que iba a ser sacrificado y derramar su sangre en el atrio del sacrificio, que es el lugar que después sigue de la primera puerta que separaba el desierto de los atrios, y derramaría su sangre. Luego pasa por el lugar del agua, ¿no? Que después del sacrificio hay un agua que nosotros lo podemos mirar esa agua como ese bautismo que tiene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Pero entonces, cuando él es el bautizado, cuando él va a ser bautizado, Juan no quiere bautizarlo porque él dice, mire, no, tú vienes a mí, pero yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que yo te voy a bautizar? Es que ese bautismo representaba, pues, limpiarse de la inmundicia o quitarse de encima algo que no era agradable a Dios. Pero lo que le dice Jesús a Juan, ahí en Mateo capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, no, hágalo así porque nos conviene cumplir toda justicia. Nos conviene cumplir toda justicia. Entonces, eso que hace el Señor es el cumplimiento de la justicia de Dios. Jesús no se bautiza porque necesitara ser limpio de nada. ¿No? Él no necesita ser limpio, sino que era la señal de que Él era el que había de venir. Mire lo que dice Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Al 34. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, fíjese que obviamente este cumplimiento que hace el Señor de bautizarse no es porque tuviera que quitarse nada encima, sino porque era una señal para que Juan supiera quién era el que había de venir de parte de Dios. Porque ese que vendía de parte de Dios era el Cordero que Dios proveería. Porque Dios mismo vino con retribución. Lo leímos la semana pasada en el Salmo, en Isaías. Dice que Él mismo vendría con retribución. Y entonces es Jesús que se despojó de ser igual a Dios, como vimos en Filipenses, que viene como hombre y que para identificación de Él mandan a Juan. El Espíritu manda a Juan para que bautice y dice, cuando vea a alguno que usted bautiza, sobre el cual desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. Este esquema me gustó porque está mostrando más o menos la estructura del tabernáculo. Entonces el tabernáculo sería esta cajita cuadradita, que la próxima semana miraremos estas tablas con las que se bordeaba este tabernáculo, que eran de acacia forradas en oro. Antes de entrar a ese lugar, el Señor ya en el atrio hizo la justificación, o sea, muere, derrama su sangre, nos lava con agua, después entra a este lugar santo, que es la santificación, por eso dice que Él es el santo que santifica. Y pues están estos tres elementos que son la menorá, el altar del incienso, los panes de la proposición, y al otro lado del lugar santísimo está que llama la glorificación o el lugar de la vida. Realmente cuando entra a este lugar es que glorifica a su Padre. Eso tenemos que estudiarlo un poco más a profundidad. Pero me gusta mucho el esquema porque es este lugar al que nosotros le estamos apuntando. No es suficiente con ser solamente justificado. Hay muchos que se quedan aquí, justificados por la sangre, y no buscan entrar a la santificación. Entienda que santificación es el servicio a Dios.
nosotros ya hemos entendido que al cruzar este lugar y entrar al lugar santo es porque es para prestar un servicio, ¿no? Por eso aquí habían 5 postes que representaban los ministerios, y esos ministerios están dados para el servicio a la iglesia, para la edificación del cuerpo. Esa santificación, que también es un término que se ha tergiversado, ¿no? Porque cuando hablan de santo, es una persona que no comete ninguna transgresión, que es totalmente perfecto, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos visto que santificarse o ser santo es estar apartado para un propósito en Dios. Entonces, después de ser justificado, todo su anhelo lo coloca para el servicio a Dios, pero teniendo la vista en los bienes venideros, o en lo que Dios nos entregará. Eso es lo más alto, ¿no? El lugar de la herencia que compartirá con nosotros, que representaba este lugar santísimo. Por eso empezamos hoy leyendo en Éxodo 26 que a Moisés le dice el Señor: hágalo conforme al modelo que se le mostró en el monte. ¿Cuál fue el modelo que se le mostró en el monte a Moisés? Pues el cielo de los cielos y el camino hacia ese lugar. Por eso es que es tan específico cada punto, y por eso el autor de los Hebreos dice: en este momento no podemos entrar en detalle, pero él narra toda esta parte, y nosotros hemos tratado de mirar un poco más a profundidad, ¿no? Entonces, una de las señales, obviamente, era que el ungido, Cristo, enviado por Dios para quitar el pecado al mundo, sobre él descendiera el Espíritu en el momento del bautismo como una señal. Entonces, el Señor está cumpliendo la ley en 2 sentidos. El primero es que Él cumple toda la ley, Él es irreprensible por la ley, pero también cumple la ley en el sentido de que la ley indicaba o daba testimonio de la justicia, o sea, de Él. Veremos lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 26. En ese sentido, Él cumplió la ley. Entiende que cuando dice cumplir la ley, uno piensa, pues si a uno le dicen, usted cumple la ley, pues uno dice, pues sí, yo no me paso los semáforos en rojo, yo pago mis impuestos, soy buen trabajador, ¿no? Le quito el pellejo al pollo cuando como. Entonces me preocupo mucho por todo. Esto es cumplir la ley. Pero realmente el cumplimiento de la ley también es que la ley estaba dando testimonio de él. Por eso todo esto que era de la ley, todas estas partes, las puertas, los colores, los materiales, el lugar del sacrificio, el agua, las puertas, todos los detalles indicaban que el Cristo o Jesucristo era el cumplimiento de todos estos detalles. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 3, 21 al 26. Aquí está, lo tengo. Listo. Entonces dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La fe de Jesús. Entonces fíjate que empieza el versículo, dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la misma ley y por los profetas. Por eso esta ley está testificando a favor de Jesús. Porque todo esto se hacía, ¿por qué? Porque era una orden de Dios, ¿no? Y en detalle. Entonces Dios especifica cómo es el tabernáculo, cómo son las medidas, cómo son los colores, cómo es que se tienen que presentar los sacerdotes, cómo se deben de vestir, qué tienen que hacer, cómo tienen que ir haciendo cada paso, cómo debe ser el cordero, cómo debe ser el lugar donde está el agua, de dónde se tomaba el agua, de dónde se tomaba el incienso, de dónde se tomaba el fuego para el sacrificio y para el incienso. Todo al dedillo estaba especificado.
Pero ¿por qué era tan estricto? Porque estaba dando testimonio de la justicia. Y la justicia es del Cordero prometido. Entonces fíjate que lo que dice Abraham cuando va a sacrificar a Isaac es tan importante, porque es una profecía del Cordero que Dios mismo iba a proveer, que era el cumplimiento, y lo estamos viendo, que eso es lo que hacemos en cada estudio cada 8 días, que es fortalecer nuestra fe, porque vemos que Jesús es el cumplimiento de cada punto que estamos mirando es tan perfecto, encaja, es como un engranaje perfecto en el que Jesús encaja perfectamente. Nosotros no estamos forzando nada, o sea, naturalmente, Él está cumpliendo, en ese sentido, Él cumple también la ley, porque el Señor entra a este lugar, ¿no? Entra a este lugar santo, en su vida ministerial. Él se presenta, en Juan 6 dice que Él se presenta como el pan, el verdadero pan que descendió del cielo, ¿no? Es esos panes sin levadura. Nosotros vemos los panes sin levadura y Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el que debemos comer para salvación, pero después presentará otros panes, porque eso era lo que hacía el sacerdote, presentar los panes delante de Dios. No se puede presentar delante de Dios sin sacrificio, sin ofrenda, ¿no? Ustedes leen Levítico, Éxodo, siempre el Señor está diciendo, no se presente, ¿no? No se presente delante de Dios sin un sacrificio, sin una ofrenda. Y eso lo tenían mucho los abuelos, ¿no? Mi papá no podía ir a una casa sin llevar algo, ¿no? Viene como ese pensamiento de que, oiga, no se presente, no vaya a visitar a alguien y llegue con las manos vacías, no llévele aunque sea un pancito, ¿no? Entonces, una panadería cerquita, aunque sea llévele un pan, ¿no? Viene de esta costumbre que Dios siempre decía, no se presenten, y Jesús se presenta primero Él como el pan, pero después nos presenta o presenta a sus primeros 12 discípulos o las 12 tribus, también representaban esas 12 tribus que eran las primicias, las primeras que se presentaban delante de Dios, pero también presentaba algo, no llegaba con las manos vacías delante del Padre, sino que presentaba esos panes sin levadura, que ahora sabemos que eran sus discípulos. Ahí están los panes sin levadura. Después vimos que Él también representaba la luz, porque estamos mirando cuando entró a este lugar, ¿no? La similitud o el símil, la referencia de estos 3 objetos que estaban en el lugar santo, porque Él atraviesa, literalmente está cumpliendo todo el camino también, Él lo está cumpliendo, porque Él atraviesa y dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Haciendo referencia a la menorá o el candelabro de los 7 brazos, dice, yo soy la luz del mundo. Y ya vimos que ese aceite sobre el oro pues representaba la unción del Espíritu Santo, que es la que está narrando Juan el Bautista. Yo vi el Espíritu que descendía y se mantenía sobre él, porque Él es el ungido o el Cristo. Y después, entendemos que es con el poder de ese Espíritu que Él puede hacer toda la obra, cumplir todo el propósito eterno. Y finalmente Él se presenta estamos haciendo una analogía, ¿no? Se presenta delante de ese altar del incienso y que son las oraciones por nosotros de intercesión delante del Padre. Entonces fíjate que el Señor está cumpliendo este camino que hemos recorrido nosotros, el Señor lo hizo. Él cumplió todo este recorrido porque cada paso, y fíjese que era muy estricto porque aún estando en la cruz, dice, tengo sed. Y dice la escritura que lo dijo, tengo sed. Y dice, ¿por qué dijo Jesús, tengo sed? Pues porque tenía sed. No, dice la escritura que para que la escritura se cumpliera, en medio de su padecimiento, Él está diciendo todas estas palabras, cumpliendo así la ley que hablaba acerca de Él mismo. Entonces, nosotros hemos visto que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él en este punto, que es en el punto en el que vamos, que presentó ese aroma agradable, que realmente, si usted lee en Hebreos, dice que a Dios no le agradaba ese olor de los bueyes, de los animales, de los corderos, que esos animales sacrificados ante Dios no era un olor fragante. Por eso dice, me preparaste cuerpo, ¿no? Hablando Jesús, porque ese es el sacrificio que realmente es agradable para Dios. Realmente el sacrificio que consuma toda la ira o la separación del hombre con respecto a Dios es cumplido solamente en su Hijo. Ese es el sacrificio que es realmente agradable para Dios, es ese olor fragante de su Hijo cumpliendo la voluntad del Padre. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote y ya está listo para cruzar
al otro lado. Entonces, si me ayudas, Daisy, con Hebreos 5, 1 al 6 y Rubí, Hebreos 4, 14 al 16. Entonces, ¿tú también la tienes, amor? Ya la tengo, ya la tengo. Entonces, prestemos atención a la lectura. Dale. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino él que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. De Melquisedec. Melquisedec. Yo nunca he podido presionar Melquisedec. Bien. Entonces, fíjate que está hablando de lo que estábamos hablando ahorita, que todo sumo sacerdote no se presentaba solamente por él, sino por todo el pueblo. Por eso era que él era el representante del pueblo, así como Adán fue el representante de la humanidad. Y él falló y toda la humanidad cayó. Pero este sumo sacerdote estaba siendo intermediario por todo el pueblo y presentaba los sacrificios no solamente por él, sino por los del pueblo. Por eso todo el pueblo tenía que estaba pendiente, ¿no? Porque si él es nuestro representante, todo el mundo haciéndole fuerza para que él pudiera atravesar al otro lugar. Y si él entraba al otro lugar, pues ese sacrificio había sido acepto, no por él, sino por todo el pueblo, pero para la gloria de Dios. Y hace una anotación aquí muy impresionante el autor de los Hebreos, y es que muchos que no conocen la Escritura dicen, pero ¿cómo puede ser Jesús sumo sacerdote si él no es de la descendencia de la tribu de Leví, sacerdocio? Porque aquí dice que Dios llama y nadie toma para sí honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y es que Aarón, pues obviamente es el primer sumo sacerdote que Dios determina que es el sumo sacerdote, y de su descendencia, que es la tribu de Leví, todos los levitas serían sacerdotes. Por eso ellos, moría un sacerdote y tenía que levantarse otro, ¿no? Moría y tenía que levantarse otro, pero era de esas descendencias. El Señor no es de esa descendencia de Leví. Entonces muchos dicen, no, Jesús no puede ser sacerdote, porque él es de la tribu de Judá, para que se cumpliera también la escritura, que le habría de venir por los judíos. Por eso le dice a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Claro, él es judío. Pero su sacerdocio ni siquiera es de este sacerdocio, sino que es un sacerdocio más alto que apareció por ahí en Génesis, cuando se le presenta a este sacerdote, rey de Salem, ¿no? Rey de Salem, rey de paz, dice. De ahí viene la palabra Jerusalén. Este rey de Salem, al cual Abraham rindió sus tributos, reconociendo que él era superior a Abraham. Y de ese sacerdocio, que no se sabe de dónde venía, no tenía genealogía, no se supo después por dónde cogió ni nada, ese sacerdocio es el que representaba el sacerdocio de Jesús, que es más alto que aún del de los levitas. Y aquí está haciendo la anotación. Y por eso él tiene autoridad de presentarse como sumo sacerdote en ese lugar. Fíjense que no dejó todo al azar, porque aunque no era de la tribu de Leví, por ese linaje no era sacerdote, era un linaje más alto, uno dado, llamado por Dios, como dice aquí el autor de los Hebreos. Ahora sí, ¿qué dice Hebreos 4, 14 al 16? Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate que cómo habla acá, ¿no? Porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó
los cielos. Está hablando de este hecho que hacía el sacerdote. Porque este sumo sacerdote, una vez al año, traspasaba este velo y entraba a ese lugar que se llamaba o el lugar de la vida, porque ¿se acuerdan que esta puerta o este velo se llamaba la vida? Él traspasaba ese lugar al otro lado. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor, traspasó los cielos. ¿Y qué sucede cuando traspasa los cielos? Pues nos abre un camino, ¿no? Hacia el lugar santísimo, ¿no? Entonces, aquí dice que había, la dificultad es que el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. Los demás sacerdotes solo ofrecían oficios en el lugar santo. Y ahí en 1 Pedro 9 dice que nosotros somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Y nosotros estamos, fíjense que este lugar es el lugar oscuro, ¿no? Que lo alumbraba una menorá. Y fuimos llamados de este lugar de oscuridad a un lugar donde, fíjense que en el otro lado, aunque era oscuro, no había una menorá. ¿Qué alumbraba el otro lugar? ¿Qué era lo que alumbraba el lugar santísimo? Porque no había una menorá. La menorá alumbraba era este lugar. Pero ese otro lugar santísimo también estaba cubierto y era oscuro. ¿Pero qué era lo que iluminaba ese lugar? Pues nada más ni nada menos que la presencia misma de Dios. Entonces imagínense la luz, no se necesitaba una menorá, no necesitaba un candela. Por eso Jesús hace esta analogía diciéndole, ustedes se regocijaron en Juan porque le fue una antorcha que alumbraba en medio del desierto, pero ahora que resplandece el sol de justicia, que es Jesús, pues ya no se necesita esa antorcha, ¿no? Ya no necesitamos el testimonio de Juan, ya Jesús mismo vino y iluminó todo. Entonces eso es lo que representa que el sumo sacerdote cruzaba ese lugar, que era el lugar donde estaba la luz, la vida, y en Juan capítulo 1, versículo 4 dice que él era la luz y la luz era la vida de los hombres, por eso ese lugar se llamaba el lugar de la vida. Y cuando él cruza, entonces fíjense, nosotros somos los sacerdotes, nosotros somos real sacerdocio por aquí, nosotros somos sacerdotes y nosotros llegábamos a este lugar. O sea, en la analogía o en la representación solo podríamos estar hasta este lugar. Solo el sumo sacerdote podía cruzar. Pero cuando el sumo sacerdote, nuestro verdadero sumo sacerdote, que es Jesucristo, atraviesa y abre ese lugar, ahora todos nosotros podemos acceder también. Eso también estaba contemplado dentro de la voluntad de Dios. Miremos lo que dice Mateo 27. Vamos a leer el versículo 51. Entonces vamos a mirar el momento exacto en el que sucedió esto que estamos narrando, que se rompe este acceso solo para el sumo sacerdote y nos da acceso a todos. ¿Qué dice el versículo 51? ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces fíjate que eso fue, bueno, leamos el versículo 50, perdóname, para saber en qué momento sucedió esto. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El Espíritu. Y aquí sí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Pues fíjate que se rasgó de arriba abajo en el momento en el que el Señor entrega su Espíritu, en el momento que Él consuma todo. Por eso Él antes de entregar su Espíritu dice, consumado es, que cumplió todo, ¿no? Cumplió todo lo que estaba determinado por el Padre, estaba cumpliendo todo esto, entrega su Espíritu y se rasga este velo. Y fíjate que es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. El Señor dijo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Es una indicación de que de Dios mismo vino ese hecho. Y nosotros ya hemos visto que el velo que se rasgó fue el velo del templo,
que era el que tocaba levantarlo con caballos, que ni 2 caballos podían reventarlo ni partirlo, pero en ese momento espiritualmente se abre ese camino, por eso se rasga de esa manera ese velo, y ahora nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo, donde ya todo sacerdote puede entrar, a ese lugar. Entonces ahí vemos la imagen de un velo rasgándose, que nos muestra ese acceso. Y vamos a finalizar entendiendo qué significa ese hecho de que se rascó de arriba hacia abajo. Entonces, si me ayuda Rubí con Juan 19, 28 al 30. Juan 19, 28 al 30 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Pues, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bien. Entonces, tenemos desde otro punto de vista la misma narración, de justo antes de que él entregue su espíritu, está cumpliendo. Entonces, lo que yo les había comentado del afán del Señor de cumplir toda la escritura aún en lo que se decide. Entonces, fíjate que este lugar se abrió gracias a que Él, como nuestro sumo sacerdote, cumple todo, así como el sumo sacerdote tenía que cumplir cada detalle para poder ser acepto por Dios. El Señor Jesús cumple todos los detalles, todo lo que Dios está exigiendo por medio de la ley. Por eso es que Él es el único que pudo cumplir la ley, fue Él, porque Él se presentó delante de Dios en su sacrificio, Él mismo, en su carne, fue ese velo que se rasgó. Dice en 1 Timoteo 5 que no hay otro intermediario, no hay otro que sea intermediario entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Entonces nosotros ya no tenemos ningún intermediario entre Dios y nosotros no necesitamos un sacerdote, ¿no? Porque este mismo sacerdote, nosotros mismos somos sacerdocio adquirido por la sangre de Jesucristo. No necesitamos otro hombre que nos haga intermediación. Y Él ya atravesó y dejó este lugar abierto. Eso es lo más impresionante, que este lugar quedó abierto. Por eso aquí, no sé si ustedes se acuerdan de una visión que tuvo Jacob cuando está en un lugar que llamó Peniel, que fue donde derramó aceite sobre la piedra, y dice que él vio en los cielos abiertos y una escalera que subía hasta el cielo y los ángeles que subían y bajaban. Pues está hablando de este camino que se abrió. Es una visión de futuro de lo que Jesucristo haría por medio de su propia carne, porque lo que se rasgó fue su carne. Él abrió este lugar y ahora cualquiera tiene acceso para entrar a ese lugar. Por eso a Moisés se le mostró, el diseño que se le mostró era el cielo de los cielos, ¿no? O sea, todo el tabernáculo era el camino que iba a cumplir el Mesías y que después cumpliríamos nosotros para acceder a ese lugar santísimo que es el cielo de los cielos. Por eso el modelo que se le muestra a él pues es este, el cielo abierto y el acceso para todo aquel que desee entrar. Miremos lo que dice Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cargo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el digo. Entonces fíjate que lo que se rasgó realmente, ese símil o esa similitud, entre ese velo que se rasgó era la carne de Jesucristo que se rasgó, ¿no? Porque Él fue molido, realmente su carne realmente fue rasgada para que nosotros, esa sangre derramada nos permitiera el acceso hacia el lugar santísimo. Y fíjense que nosotros también, como el cuerpo de Cristo, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros nos constituimos también en ese pan que debe ser rasgado o abierto, ¿no? Porque dice que Él partiendo el pan, Él tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo esto y hacedlo todas las veces que se reunieren. Entonces, ese cuerpo rasgado también representa a la iglesia, que debe ser rasgada para que muchos puedan acceder a ese lugar. ¿Qué significa ser rasgada? Pues es que nosotros siempre nos congregamos, como decía ahorita el autor de los Hebreos, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Nosotros congregados somos un solo cuerpo, pero cuando nosotros salimos del templo, o de la iglesia, más bien, de la iglesia, o del lugar donde nos congregamos, porque la iglesia realmente somos todos nosotros, cuando salimos de ese lugar nosotros también nos partimos, nos rasgamos, y cuando cada uno está en un punto determinado, está abriendo este lugar, porque cada integrante de la iglesia, partido, o sea, en su punto, en su hogar, en su trabajo, en el lugar donde se desenvuelve, le puede dar la posibilidad a alguien de que acceda también a esta justicia, porque dice que la justicia es por medio de la fe. Entonces ahora el lugar está abierto o está disponible para todo aquel que cumpla toda justicia, como Jesús dijo. Deja así porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Cómo así? Pues que las personas tengan la fe en Jesucristo por el testimonio de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces eso representa ese velo que se abrió y esa arca a la que podemos tener acceso. Esa tapa se llama propiciatorio y miremoslo ahí. Si me ayudas, Rui, Romanos 3:25 y Daisy, 1 de Juan 4:10, por favor. Yo voy a leer Romanos 12. ¿Ya lo tienes? Rui, hola. Tú tienes 1 de Juan, ¿verdad, Daisy? 4:10. Sí, señor, ya lo tengo. Romanos. 3:25. Espérame, que es que me perdí. Bueno. Espera que se me... Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces fíjate que la propiciación es el hecho ya de ejecutar, entrar a ese lugar, ¿no? Por eso cuando entra el publicano al templo dice: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ese es el primer paso para la propiciación, el reconocerse pecador para que el Señor pueda orar. Y llegar a este lugar, esta etapa representaba eso, el hecho de la fe ejecutada, no sé cómo explicarlo. Ya la fe en acción, por decirlo, es la propiciación, porque nos permite acceder, y Jesús hizo eso, que nos permitió acceder hasta este punto. Hasta este punto nos trajo el Señor por medio de su sangre. La fe que
que se ejecuta. No hay otras palabras para decirlo, como el apóstol Santiago dijo, es la fe por las obras. No que las obras para la fe, sino las obras por la fe que me permiten hacer yo siempre utilizo esa palabra, pero entienda que no es así, sino para que se entienda, como que me obliga, la fe que me obliga a llegar, a acceder a ese lugar por medio del servicio, de hacer. No que eso me dé la salvación, el servicio, sino que la fe en acción hace que yo me mueva al servicio a Dios. ¿Qué dice 1 Juan 4:10? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ese realmente es el amor. Por eso después del mandamiento dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, el amor que nosotros ejecutamos o manifestamos realmente es llevar a otros a esa propiciación, que también accedan a ese lugar, que lleguen hasta allá, que los podamos acompañar y presentarlos, como lo hizo el Señor, como los panes y levadura, para que continúen ese camino hacia el lugar de la propiciación. Y nosotros como sacerdotes también presentamos algo, ¿no? En este nuevo pacto también presentamos algo. El sacrificio que nosotros presentamos como sacerdotes está en Romanos capítulo 12, versículo 1, y yo les voy a leer, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué sacrificio presentamos nosotros ahora como sacerdotes? Pues nuestro cuerpo en servicio o en sacrificio de Dios. Y nosotros también, muchas veces, cuando venimos al lugar santo, también a veces no deberíamos presentarnos con las manos vacías, sino que nosotros traemos nuestros panes y levadura, también presentamos un sacrificio aparte de nuestro cuerpo, que es los espíritus y las almas de los que por nuestro testimonio habrán de experimentar también la vida eterna. Entonces es como el objetivo de todos los sacerdotes, presentarse, ojalá. Obviamente presenta su cuerpo, ¿no? Su cuerpo al servicio del Señor, pero lo más satisfactorio es traer algo que nuestras manos no vengan vacías cuando nosotros nos presentemos delante de este trono. Lo podemos presentar, mire, Señor, y eso es lo que haremos en el cielo. Dice que nos presentaremos ante el trono de Dios y lanzaremos nuestras coronas delante de Él, diciéndole: solamente tú eres digno, solamente tú mereces toda la honra. No fue por nuestra gloria que presentamos nuestras coronas y todos los galardones que presentaremos delante de Él, sino es por tu gloria, por tu sacrificio, por la obra redentora que tú consumaste. Y nosotros simplemente nos dejamos usar como unos vasos de barro delante del altar. Entonces, ese era el velo de separación, eso representaba el velo. Que cuando mencionaste que el velo se rompió de arriba a abajo, ¿por qué de arriba a abajo? Porque no fueron los hombres los que abrieron ese camino, ¿no? Si un hombre intentara romper, que era casi que imposible, romper el velo, lo hubiera tenido que romper de abajo hacia arriba, ¿no? Porque él está abajo. Pero fue de arriba para abajo, fue Dios mismo. Y eso representa que nada que el hombre haga puede satisfacer a Dios. Que lo único que satisface a Dios viene de Él mismo. Por eso le dice a Abraham que Él se proveería de cordero. Dios mismo fue el que dio la provisión, Dios mismo fue el que abrió el camino, Dios mismo, Jesús mismo como Dios, habitando en este lugar, cumpliendo toda la ley. Ya vimos en qué sentido la cumplió. Pues estableció una justicia nueva que es agradable para Dios. Pues en Hebreos dicen: mira, a mí no me agradan esos olores de esos animales muertos y es todo eso que hacen, pero eso los cubre por un tiempo. Pero por eso le preparó cuerpo a Jesús, para que fuera Él mismo y su carne rasgándose como se rasgó el velo de arriba hacia abajo. La Biblia es clara en decir que fue de arriba hacia abajo, que es de Dios que proviene. Él fue el único que pudo abrir ese camino, nadie más. El hombre no puede abrir el camino, es Dios el que abre el camino por medio de su Hijo
siendo rasgado en su carne puesta como propiciación por nosotros, su sangre derramada. Entonces por eso es de arriba abajo, ¿no? Entonces oremos al Señor. Padre Celestial, nosotros nuevamente te damos muchas gracias por el favor, por la gracia, por el deseo tuyo, Señor, de rescatar al hombre, de abrir ese camino que nosotros mismos cerramos por nuestra transgresión, por nuestro pecado, Señor. Entonces, gracias, Padre. Nosotros presentamos nuestras vidas a ti, delante de ti, Señor. Y nos presentamos en nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de ti para que tú nos uses, para que seamos instrumentos santos tuyos, para ser santificados por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Eso nos muestra tu palabra. Todo el deseo de Dios, poder conocerte, poder conocer quién eres tú realmente, cuál es tu deseo y por qué hiciste lo que hiciste, Señor. Danos sabiduría, conocimiento y el poder de tu palabra para poder acercarnos como tus hijos delante de tu mesa cada día, Señor. Obra con poder, Señor, en los que se conectan. Que sea tu poder, Señor, manifiesto en cada vida, trayendo sanidad también en su cuerpo, trayendo también en su alma provisión, pero sobre todo dándonos el alimento para el espíritu, Señor, para que cuando tú nos llamas a tu presencia o tú vengas por tu iglesia, nosotros nos podamos presentar delante de ti, Señor, confiadamente, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Gracias yo te doy por este tiempo, que podamos seguir estudiando, Señor, para glorificar tu nombre, para perfeccionar nuestra fe en tu palabra. Te damos gracias, colocamos el resto de día en tus manos y glorifícate en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.